Hola, Hola, profe. buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Con calor? Con calorcito, sí. Hoy está lindo, ¿eh? Día de verano. Para el que lo pudo disfrutar. Más o menos, un poco. Claro. Yo, la verdad, estuve trabajando en mi casa todo el tiempo hoy. Pero bueno, igual el tiempo está lindo. ¿Faltará mucho conectarse? Acá no tengo nadie que pida ingresar. Hola, Milce. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, si les parece, empezamos. Tuvieron clases ahora, ¿verdad? Con el doctor Pesia, esta semana. Sí, el lunes y el martes. Lunes y martes, sí, porque tenía que recuperar. ¿De qué temas hablaron para no repetir? Porque está sin celular y no sé, ni leyó lo que le mandé. Así que sé que tenía problemas con el celular y que tenía uno prestado. Sí, hablamos de contrato de obra pública, concesión de obra pública y contratos parte general. Bien, bueno, hablaron de los contratos entonces y después tendrá que dar la parte de responsabilidad del Estado. Bueno, vamos a hacer un paseíto por algunos temas que antes de ingresar ya al procedimiento administrativo propiamente dicho, los recursos, los reclamos y todo eso que lleva más tiempo. Vamos a hablar un poco del poder de policía, de las restricciones y límites al dominio impuestos en aras del interés público. Vamos a ver las clasificaciones y los caracteres y cómo se afecta ese dominio de los particulares en virtud de esta potestad. Esta potestad, porque no es la policía como poder, sino que es la potestad legislativa de reglamentar el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente. Por lo tanto, el fundamento de este concepto, que algunos autores lo consideran harto ambiguo, innecesario, en rigor, es una noción conceptual que además de eso es de aplicación práctica, con lo cual más allá de que la definición o el estudio resulte ambiguo e impreciso para algunos autores como Linares, en la práctica se da y ustedes tienen ejemplos concretos de aplicación de esta potestad. Su fundamento constitucional está dado por los artículos 14 y 28. Recuerdan que el artículo 14 dice que los derechos consagrados en la Constitución no son de carácter absoluto, sino que se ejercen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Ahí está justamente esta potestad reglamentaria de limitar los derechos consagrados en la Constitución. Y por otro lado, el artículo 28 es el denominado principio de razonabilidad. Este principio de razonabilidad que lo que nos hace es establecer un orden de prioridad de prevalencia de una norma sobre la otra. Por lo tanto, las normas de inferior jerarquía no pueden por la vía de la reglamentación, ¿no es cierto?, desvirtuar o desnaturalizar el espíritu de las leyes que tienen superior jerarquía normativa a las de un reglamento. Este poder de policía es esencialmente de carácter local, es decir, que es ejercido en todo el ámbito territorial, por ejemplo, de los municipios, de acuerdo a la ley orgánica de las municipalidades, donde no existen enclaves jurisdiccionales de otra naturaleza, sino que en orden a su respectiva competencia lo va a poder extender ese ejercicio a todo su ámbito territorial, más allá que existan bienes del dominio que puedan pertenecer al Estado nacional o al Estado provincial. Esto no es una regla de excepción al ejercicio. Lo que corresponde al municipio es que ejerce esa potestad de policía en aras de aquellas competencias o atribuciones que la propia Constitución provincial
le está otorgando como tal. Entonces, todo lo que tenga que ver con la salubridad, con la seguridad, con la moralidad, con las reglas de las buenas costumbres, con el urbanismo, las denominadas o llamadas cuestiones de ornato, antiguamente, en virtud de las cuales todos esos conceptos, esas valoraciones a preservar en el ámbito local, que están previstas, ¿no es cierto?, en el texto de la Constitución de la provincia y específicamente en la Ley Orgánica de los Municipios. Recuerden que los municipios en el ámbito de la provincia de Buenos Aires no son autónomos, tal como están actualmente, siguen siendo autárquicos y están regulados por un decreto ley uniforme para todos los municipios de la provincia. Entonces, ese poder de policía se ejerce, por ejemplo, en materia de higiene alimentaria, en materia mortuoria, en materia de hospitales y clínicas, pero en el ámbito de lo que le compete al municipio. Algunos tienen facultades concurrentes con provincia o con nación, como puede ser la habilitación de una clínica o de un establecimiento asilar, pero en lo que respecta a las competencias edilicias de control y de seguridad son locales. Lo mismo en materia de bromatología o en materia de tránsito, todas las normas, ustedes ven cuando los sancionan, los infraccionan, los procedimientos especiales que existen ante un tribunal de faltas. Bueno, existe un código de faltas que va a establecer cuáles precisamente contravenciones pueden ser sancionadas y con qué penas o sanciones, más allá de la aplicación en este ámbito de la ley nacional a la cual adhirió la provincia y adhirieron los municipios, la ley nacional de tránsito provincial, nacional, la ley nacional de tránsito. Entonces, este poder es local, se ejerce sobre todo el ámbito del territorio sin limitaciones, sin enclaves jurisdiccionales, porque acá lo que tenemos que distinguir es dominio de jurisdicción. El dominio puede pertenecer a un particular, el dominio puede pertenecer al Estado nacional, puede pertenecer al dominio provincial. Sin embargo, si algo sucediera en la Rambla, donde la jurisdicción es provincial, o en materia de seguridad o de salubridad, la competencia del poder de policía es local, más allá de las discusiones y a veces de los planteos judiciales que se ejercitan. Uno, medio como para tener cierto sentido, cierto criterio, o un principio rector, vale la pena preguntarse si el poder de policía, a quién le compete en función de la consecuencia que traería aparejado y a quién reclamaría, ¿no es cierto? En algunos casos existe concurrencia de facultades, pero en otros está cierto que esas valoraciones están a cargo del organismo local, en materia de seguridad, en materia de salubridad. En consecuencia, si algo de eso sucede, aun cuando sea en el ámbito de la jurisdicción o del dominio de la provincia o de la nación, como sucedía antes, por ejemplo, con la manzana de los circos, donde normalmente los circos que se instalaban ahí oponían la excepción de falta de jurisdicción y de incompetencia ante el tribunal en virtud que el dominio era del Estado Nacional. Obviamente eran rechazados, porque el poder de policía en relación a la habilitación de esa carpa, de la instalación y de lo que sucediera en materia de seguridad y de la autorización para llevar a cabo ese espectáculo público y con qué características, es otorgado a nivel local, más allá de si estaba en un predio cuyo dominio perteneciera a otro estado. Entonces, desde ese punto de vista es local, en orden a sus respectivas competencias. Ahora, si por ejemplo una estación ferroautomotor que tiene una jurisdicción provincial en relación al transporte en sí, es decir, no habría competencia local del municipio para decir, bueno, las vías tienen que ir de aquí hasta aquí o de aquí hasta allá, pero
en los lugares de infraestructura generados dentro de ese ámbito, como es la estación misma, y los locales comerciales que ahí se encuentran, si existe algo que es antirreglamentario y constituye una contravención, porque afecta a la salubridad pública o la sanidad pública, obviamente el control, en ese caso, el poder de policía, es local. Por lo tanto, no hay que confundir dominio con jurisdicción, hay que tener en cuenta este ejercicio local, hay que tener en cuenta los fundamentos constitucionales que les di, y obviamente esta noción, que ya les adelanté, que para algunos autores es harto ambigua, en realidad va a ser una noción más amplia o menos amplia según el concepto y el contexto donde ubiquemos al mismo. Es decir, si estamos en presencia de un Estado liberal, del estilo de Adam Smith, obviamente la noción de poder de policía se reduce notablemente. ¿Por qué? Y porque el poder de policía va a estar solamente habilitado para ser ejercido cuando esté en juego valoraciones como la seguridad, la moralidad, la seguridad. O sea, tres valoraciones y punto. Un Estado liberal, el Estado no interviene a regular o a reglamentar el ejercicio de otros derechos, sino para prevenir exclusivamente la moralidad o la seguridad. Si en cambio estamos en un Estado más intervencionista y regulador, obviamente esta noción de poder de policía va a ser más amplio, porque no van a integrarlo solamente las valoraciones que les mencioné para preservar, sino todas aquellas que tengan que ver incluso en un estado de bienestar, por ejemplo, con la prosperidad, con el bienestar de la sociedad, bajo cuya influencia han sido generadas la creación de distintos institutos, por ejemplo, en la República Argentina, como el INTI o el INTA. Es decir, el Estado ahí tiene una intervención más acentuada, ni hablar en aquellos estados donde obviamente se reglamentan mucho más. Fíjense que también en este momento la intervención en la economía implica el congelamiento de precios, en cierta medida el control y la fiscalización, que es un poco también ejercicio de un poder de policía en materia económica, que de alguna manera amplía la noción de las preservaciones, de las valoraciones a preservar a través de esta noción. Noción que está descrita en todos los libros, en todos los tratados, más allá de si resulta útil o no, en la práctica se va dando y hay ejemplos. ¿Por qué? Porque como consecuencia directa de este concepto, de esta noción que está receptada, como les dijera, en las normativas, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en la Ley Orgánica de las Municipalidades, existen múltiples normas y ejemplos. Ese poder de policía se ejerce, como ya les dijera, en materia de seguridad, en materia de salubridad, en materia de moralidad, en materia de tránsito, en materia de cementerios, en materia de asilos, en materia de establecimientos industriales. Incluso el certificado de aptitud previo en algunos casos es, según el tipo de industria que se trate, puede ser otorgado a nivel local, y si se trata de ya de industrias de clase 3 o 4, requiere esa certificación de impacto ambiental que también hace al ejercicio de esta noción, que venga de los organismos competentes de La Plata. Fuera de eso también existe una competencia municipal. En el primer grado, en la primera categorización, ¿no es cierto?, de las industrias, el impacto ambiental, el certificado puede ser expedido a nivel local. También existe poder de policía en materia de culto. También existe poder de policía en materia de radiodifusión. Poder de policía en materia fluvial y marítima.
Es decir, es amplio el espectro de los ámbitos donde puede ser ejercida esta noción. Si quisiéramos hablar, por ejemplo, del poder de policía en materia de culto, bueno, ustedes saben que el artículo 2 de la Constitución Nacional, ¿qué establece al respecto? Establece que, a ver si alguno me contesta. Que se sostiene el culto católico. Exactamente, se sostiene, y esto significa que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. Esto significa sostenimiento desde el punto de vista económico también. Esto no afecta la libertad de culto, que también está consagrada en la Constitución. Lo que está señalando es una posición de secularidad, es decir, no es ni un Estado laico, ni tampoco es religión de Estado, sino que entre las religiones, en función de su tradición, de sus usos, costumbres y cultura, prefiere y sostiene el culto católico, apostólico y romano. Ese es el único que al ser adoptado por la Constitución Nacional no está sujeto al ejercicio del poder de policía. Los restantes cultos, sí, por eso existe poder de policía en materia de culto, porque para poder funcionar en el territorio del país, como tales, requieren de una autorización previa, donde obviamente deberán presentar su documentación, lo que se les requiere a tal fin, sus estatutos, sus finalidades, sus creencias, y es ese registro de cultos que se lleva ante la Cancillería, donde se le otorga un número de registro para poder actuar y ejercer la realización de ese culto dentro del territorio de la nación. Con lo cual este es un ejemplo concreto también de poder de policía en materia de culto. El único excluido es el sostenido preferentemente. Sí, ¿me querías preguntar algo? Sí, a ver si lo entendí. Digamos, como el principio constitucional es que sostenemos el culto católico, digamos, no, el culto católico no puede estar sujeto a restricción, a poder de policía. Los otros sí. No está sujeto al poder de policía, es el que se sostiene. Lo que no entiendo es por qué el sostenimiento implica que no esté sujeto a poder de policía. Porque es el adoptado por la Constitución para sostener, en función de toda una tradición cultural, religiosa, histórica. O sea, hay distintos componentes o razones por los cuales los constituyentes decidieron y optaron por establecer este sustento a un culto determinado, que no es religión de Estado, ni tampoco es Estado laico, es una secularidad, es una preferencia entre todos los cultos por uno, al cual sostiene en virtud de todas sus tradiciones, ¿sí? De sus usos, costumbres, su historia, su cultura. Es esa la razón por la cual ese culto ya está adoptado por la Constitución Nacional, consecuencia queda exceptuado del poder de policía. En cambio, los restantes cultos, para su funcionamiento estamos hablando, no requiere una autorización para funcionar porque está adoptado en la Constitución, ¿estamos? Ahora, obviamente si se quiere construir una capilla, la capilla va a tener que presentar los planos como corresponde. Ese es otro tema, es otra valoración. Nos estamos refiriendo a la autorización para funcionar. El católico, al estar reconocido como el culto sostenido por el gobierno federal, está exceptuado de ese poder de policía, no requiere autorización para funcionar. Los restantes cultos están sujetos a autorización para funcionar en virtud del ejercicio de policía en materia de culto, a través de estas áreas competentes de la Cancillería, que no es incompatible con la libertad de culto, simplemente está señalando una postura entre Estado y religión que en nuestro caso, en el caso federal,
es la de la secularidad. Y digo esto porque también algunas constituciones provinciales modernas adoptan un Estado laico en las provincias. Con lo cual el gobierno federal en el ordenamiento nacional adopta esto y queda exento. También en materia de espectáculos públicos, para darles algún ejemplo práctico. Ustedes van ahora, terminan la clase, se ponen a ver una serie, una película. Habrán advertido que normalmente, según el horario, les dicen esto puede ser visto, o estas contienen escenas de tal cosa o tal otra, prohibidas o permitidas para mayores o menores de tal o cual edad. ¿Eso qué significa? Eso significa poder de policía en materia de radiodifusión. Está diciendo en qué horarios y para quienes está indicado o sugerido de alguna manera, está reglamentando, limitando y estableciendo pautas en la radiodifusión, ¿verdad? Bueno, en materia de tránsito, por ejemplo, el sentido de circulación de las calles, esas señales que ustedes ven, que muchas veces no se respetan lamentablemente porque andan en contramano. Y la verdad que el tránsito en Mar del Plata es furioso, porque la gente, y sobre todo en día viernes, es una locura. Bueno, pero todas esas señalizaciones, lo que viene también de otras normativas, no solamente las locales, están implicando ejercicio de poder de policía en materia de tránsito y de seguridad de tránsito. Esos carteles que vemos, que nos indican si es curva o no curva, dirección o no dirección, sentido de orientación de las calles, bueno, todo eso tiene que ver con el ejercicio de poder de policía en esta materia. Por último, vamos, no es que se agote acá la posibilidad del ejercicio del poder de policía, pero vamos acercándonos un poquito más al área que tiene que ver con el dominio privado, con el dominio de los particulares, más exactamente. Y entonces vemos cómo existen, como consecuencia de los órganos deliberativos locales, normas urbanísticas que están plasmadas en lo que se denominan códigos de ordenamiento territorial, el COT. Ese código de ordenamiento territorial es el que está indicando a los particulares cuando quieren construir o cuando quieren desarrollar una actividad, dónde la pueden desarrollar, cuáles son las zonas donde se permite esa actividad o no esa actividad, si es una zona residencial, con qué características se debe construir, cuánto de perímetro libre, cuánto de retiro de frente, cuánto de retiro lateral. Entonces compramos un terreno pensando que si era de 700 metros cuadrados íbamos a poder modificar todo, si nos damos cuenta que este código o cualquier otro código que regule estas características nos va imponiendo limitaciones a nuestro derecho de propiedad, porque nos dice que tenemos que tener un retiro en algunas zonas muy exclusivas, un retiro de tantos metros de frente, un factor de ocupación total que no supere tanto, un factor de superficie que no supere tanto, y en consecuencia de esos 700 metros cuadrados a lo mejor podemos tener construidos 400 y 300 lo tendremos que dejar libre, o 500 y 200 dejarlos libres en virtud de todos estos indicadores. Entonces vemos cómo este poder de policía, por aplicación de estas normativas urbanísticas, que son valoraciones a preservar, como ya les dije, lo que tiene que ver con el ornato y el urbanismo, son aplicaciones concretas del poder de policía que van estableciendo limitaciones al derecho de dominio en aras del interés público. Esto no es nuevo, esto ya tenía su fundamento en el viejo artículo 2671 del Código Civil de Vélez, que se mantiene igual hoy con otra numeración y que establece específicamente que las restricciones al dominio impuestas en aras del interés público, y aquí ya se reconocía la autonomía del derecho administrativo, ahí decía concretamente que ese tipo de limitaciones iba a ser regida o regulada por el derecho administrativo. Quiere decir que ya Vélez distinguió la autonomía del derecho administrativo en cuanto vio que
para satisfacer el interés público, a veces el dominio privado podía sufrir restricciones, y en tanto esas restricciones fueran para satisfacer el interés público, iban a estar reguladas por el derecho administrativo y no por los derechos reales que establecía el Código Civil. Por ejemplo, no es lo mismo el sentido o la finalidad de una servidumbre en el ámbito de los derechos reales de propiedad regulados por el derecho privado que una típica servidumbre de carácter administrativo. Entonces, vamos a encontrar el género, digamos, que recibe el nombre de limitaciones al dominio, y dentro de ese género tenemos distintas especies. De menor a mayor en el grado de restricción al dominio o de limitación al dominio, podemos decir que encontramos en primer lugar las restricciones administrativas, que es el grado más leve. En un lugar intermedio encontramos a las servidumbres administrativas, y el más acentuado permitido por la Constitución Nacional es la expropiación, que hoy por hoy no cabe ninguna duda porque el Código Contencioso Administrativo incluso ha establecido que es competencia del fuero contencioso administrativo, es decir, ha puesto el énfasis precisamente en que es un instituto de derecho público. Antes en derechos reales también se estudiaba. ¿Por qué? Porque se lo veía la doctrina discutir, decía que podía considerarse en los civilistas básicamente como una compraventa forzada. En rigor siempre tuvo una naturaleza pública, porque la propia Constitución en su artículo 17 establece como requisito para establecer esta limitación básicamente la utilidad pública como criterio, como finalidad a la cual debe propender. Volviendo entonces a la más leve, que es la restricción, podemos decir que la restricción administrativa no es indemnizable, que son estas restricciones generales y constantes, por eso no son indemnizables, porque no existe un sacrificio especial en relación a un sujeto en particular. Son generales y constantes para todos los que se encuentren dentro de la zona que, por ejemplo, el código estableció que se debe construir con tales características. O se puede desarrollar tal actividad y no tal otra. Y no son indemnizables básicamente porque desde ese punto de vista se ha considerado que afectan el carácter de absoluto del derecho de propiedad, y es el ejercicio del derecho, reitero, de propiedad en función social. Como se interpreta que es el derecho de propiedad ejercido en función social y deben ser generales y abstractas y afecta el carácter de absoluto del dominio, el principio regla es que no es indemnizable. Claro que en la práctica a veces existen ciertas limitaciones que generan dudas si estamos realmente por la entidad de la restricción impuesta, si es tan así como en teoría lo vemos tan claro, o si pasamos el límite y estamos generando un perjuicio especial o una afectación especial a alguien, en cuyo caso ya ese alguien puede estar eventualmente solicitando la expropiación inversa. Es una cuestión de incidencia de esa restricción con respecto al dominio y la interpretación que se haga. Yo lo que les estoy transmitiendo son las características generales en el marco teórico. En la práctica, reitero, a veces se dicen que son restricciones, situaciones que deberían, tal vez, a criterio del propietario ser indemnizados, por eso el propietario promueve una expropiación inversa, porque a su criterio pasa los límites de generalidad, de constancia, y le origina un sacrificio especial a él que no se le origina a otros individuos en la misma situación. Entonces, habrá que ver el contexto, porque no se trata solamente de analizar, de decir,
pongo la palabrita de restricción y por lo tanto como Estado no indemnizo, sino que además de esa palabrita se tienen que dar estas condiciones para no ser indemnizable. Si esa restricción se denomina así, pero en rigor estoy ocasionando un daño particular a alguien, seguramente entraré en el terreno de aquello que debo indemnizar. Pero bueno, Doctora, sí. una consulta en relación a ese punto. Yo me compro un terreno hoy en, no sé, en la entrada de Mar del Plata, que es una zona que la están haciendo calle, que todavía no está urbanizada, con proyección de construirme el día de mañana un galpón con fines comerciales. Dentro de 3 años lo declaran zona residencial y no me permiten construirlo. ¿Este sería un caso? Porque ahí se vería afectado un derecho. No, no exactamente, porque vos no, en ese caso todavía no tenés un derecho perfeccionado, porque vos compras hoy creyendo que esa normativa va a permanecer estable, pero los planos, la construcción en sí, que te genere un derecho adquirido para la indemnización, no están dados esos supuestos. Es una expectativa, pero hay un interés público sobreviviente que puede hacer modificar la normativa. Entonces, si al momento de presentar los planos, que te los aprueben y que te otorguen un derecho realmente, si se produce un cambio de ordenamiento, habrá que ver si entra en el terreno de la revocación por razones de interés público, de mérito, oportunidad y conveniencia, y puede dar lugar a una indemnización como si fuese la indemnización de la expropiación. Pero no es este el caso. El hecho de comprar hoy en un lugar no me garantice que cuando yo vaya a pedir la habilitación, si está vigente no vas a tener problema, pero si la normativa cambió, es lo mismo que el que abre. Podemos avanzar. Puedo abrir un expediente solicitando algo relativo a lo que puedo construir en ese lugar. Pero después no presento los planos y no avanzo, por razones obvias, porque no tengo dinero, porque desistí del proyecto momentáneamente. Me va a hacer de aplicación la caducidad del procedimiento, porque si pasados 6 meses yo no presento nada, ni hago nada, ni construyo nada, el expediente va al archivo. Yo, de esa caducidad que apunta al aspecto procedimental o de forma, puedo tomar documentación de ese primitivo expediente para iniciar otro, pero cuando inicio ese otro, si la normativa cambió, va a ser la nueva normativa la que rige qué es lo que me va a autorizar a construir en ese lugar. ¿Estamos? Esta noción de derechos adquiridos a veces resulta bastante ambigua, no es ambigua, precisa para el entendimiento, es decir, qué es lo que queda englobado. El derecho adquirido es realmente aquel derecho perfeccionado en cabeza de su titular, no es la mera expectativa de. ¿Bien? Entonces, incluso yo a veces pongo un ejemplo que a los estudiantes, que poco les debe gustar, pero que sucede, para hacerlo más práctico. Supónganse, ustedes como estudiantes rinden y aprueban derecho administrativo. Cambia el plan de estudio. Van a tener un derecho adquirido en relación a las materias que ya rindieron y aprobaron. Pero ese plan de estudio puede aumentar las materias de la carrera, o bien puede reducirlas, en cuyo caso no va a haber quejas. Me va a gustar más el nuevo plan de estudios. A veces existen normas de transitoriedad entre un plan y el otro, pero no hay un derecho adquirido a un plan de estudios determinado. Esa modificación del plan lo que hace es garantizarme que aquello que perfeccioné, del cual soy titular, esta materia la aprobé, cambia, ahora la van a rendir de otra forma, van a incorporar, bueno, yo ya la tengo aprobada. Si no la tuviese aprobada, es en curso de ejecución, con lo cual no es aplicación retroactiva. El nuevo plan se aplica a las consecuencias aún pendientes. Aquello que está pendiente de aprobación a lo largo de todo un plan de estudio, puede surgir modificaciones. Y tengo que rendir conforme al nuevo programa, a la nueva bibliografía. Si me aumentaron esas materias, tendré que rendir las materias para recibirme. Si las disminuyen o las unifican, las rendiré conforme al nuevo plan de estudio.
Entonces el derecho adquirido ya es un derecho perfeccionado de algo que ya ingresó y está respaldado bajo esta idea del derecho de propiedad. ¿Mm? Propiedad en sentido amplio, no solamente sobre una cosa, sobre todo bien menos aquello que son los derechos personalísimos. En consecuencia, sobre todo eso se aplican las nuevas normas. Y el derecho sí, de una expectativa cierta no me garantiza que yo tenga una fecha de compra, yo lo compré ahora. Sí, pero aún comprándolo ahora, aún habilitándolo ahora, puede existir la revocación posterior por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, o por cambio de ordenamiento jurídico, en cuyo caso en algunos supuestos se indemniza y en otros hay autores que ni siquiera consideran el cambio de ordenamiento jurídico como una razón suficiente que dé lugar a la indemnización en esos supuestos. Yo me inclino a suponer que el cambio de ordenamiento jurídico que afecte particularmente a alguien que ya tiene un derecho adquirido al desarrollo de una actividad y que ya no la puede desarrollar de la misma forma o en el mismo lugar, genera un perjuicio especial. Yo me inclinaría a ver una similitud con el mérito, la oportunidad y la conveniencia reflejada a través de ese cambio de ordenamiento jurídico y en caso de un planteo, la posibilidad de obtener algún tipo de indemnización. Pero bueno. Le hago una consulta, doctora. Sí. Este sería el caso de, por ejemplo, en un momento del gobierno de Pulti había una ordenanza que permitía construir edificios de cierta cantidad de pisos. Luego vino otro gobierno, ¿no?, y disminuyó esa cantidad de pisos. Y en la construcción, por ejemplo, acá hay un edificio en Motes que todavía no se puede habilitar porque tiene 2 pisos de más. No está habilitado para la vivienda, o sea que está ahí, muerto. ¿Qué debería hacerse? Es muy arriesgado decir que se puede hacer así en el aire y en abstracto. No, obviamente, pero digo, se indemniza, se tira abajo el edificio. No, como lineamiento general no se obtiene todavía en esos casos el final de obra. Claro. Cual, sin el final de obra, el que hace el proyecto y construye, o la empresa constructora, obviamente no ha podido vender esas unidades como corresponde. Claro. El mecanismo que ha empleado para vender esas unidades y que el comprador ha aceptado corren por cuenta de los particulares lo que han hecho. Porque muchos venden incluso a sabiendas, no solamente cuando cambia, sin que cambie, construyen de más. Y luego Sí, en ese sentido lo sé. tanto en Mogotes como en la zona norte hay muchos ejemplos de edificios nuevos que no cuentan con final de obra y que están en situación, realmente no sé los que escrituraron como han escriturado, no sé situaciones particularizadas. Hay algunos casos donde no cuentan con ese final de obra y están con procedimientos contravencionales aún abiertos por incumplimiento de determinadas normas. O por ejemplo, porque el dueño de la empresa decidió hacer sobre todos los edificios un zoom del carácter o de dominio privado particular de él, no tampoco para los restantes ocupantes del edificio. Bueno, entonces hay una serie de matices y de situaciones que no necesariamente van a generar indemnización porque no nacen al amparo de la regularidad. Algunas de esas situaciones son irregulares y están en situación contravencional, con lo cual puede ordenarse la demolición de lo construido de más. También hay que ver en cada caso en qué situación están, si tienen acta, si en ese acta han avanzado, si se ha dispuesto, ¿no es cierto?, la clausura o la demolición de lo edificado sin permiso. Hay que ver una serie de circunstancias para poder decir en caso concreto qué es lo que correspondería hacer. Por eso yo te diría que como lineamiento general hay que ser prudente. Obviamente
no solamente es por cambio de ordenamiento jurídico, a veces es por infracción al ordenamiento jurídico ya vigente que se construye de más, y después hay que ver qué es lo que pasa. El comprador va y compra, sí, compra, pero quien se lo vendió no tenía final de obra para construir esos pisos de más. Y estamos en problemas, claro que estamos en problemas. Se resolverá también entre particulares esa situación, porque si deciden la demolición y no tenían final de obra y no estaban habilitados a construir esos pisos de más, no hay, digamos, por parte del Estado obligación de indemnizar nada en ese caso. Sí, sí, la comprendo. Yo me tiraba más por el tema del cambio de ordenamiento jurídico. O sea, que se construyó y después no se puede construir. Bueno, pero si al final de obra tiene razón usted, Bueno, todavía no hay un derecho adquirido. Para ese caso de cambio de ordenamiento jurídico hay un fallo que yo no sé si ya se los mencioné en oportunidad de la revocación del acto regular. ¿Recuerdan Motor 11? Que les dije que era una estación de servicio en la calle Lima, en Buenos Aires, en la ex capital, por supuesto. Motor 11, por aplicación del artículo 18 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, habla bien de lo que sería un derecho adquirido. En este caso, Motor 11 era una estación de servicio, y esa estación de servicio estaba debidamente habilitada. Y se permitía construir sobre las estaciones de servicio unidades de viviendas habitacionales, que es lo que hizo el titular de esta sociedad. Luego, creo que con buen criterio, la municipalidad de la capital, de la entonces capital federal, decidió modificar y prohibir sobre las estaciones de servicio unidades habitacionales, con lo cual Motor 11 dijo, bueno, pero yo tengo un derecho perfeccionado, a mí me lo autorizaron en vigencia de una normativa que sí lo permitía. Entonces acudió y llegó hasta la Corte. Y la Corte, en ese fallo, lo que establece es una indemnización, porque entiende que sí le asiste razón en cierta medida al demandante, lo que pasa es que aplica a los efectos de esa indemnización la ley de expropiaciones. Y en consecuencia excluyó, este fallo es más conocido desde este punto de vista, desde los alcances de la expropiación, que después los vamos a reiterar cuando hablemos de ella, en tanto elimina de los conceptos a indemnizar el lucro cesante. Luego, en el ámbito contractual de una empresa que estaba ejecutando un contrato de obra pública, el fallo es Juncadal y otro de ingeniería eléctrica, en el ámbito contractual la Corte volvió, digamos, modificó ese criterio e hizo que la indemnización fuera amplia y abarcara aún el lucro cesante. Y luego en otro fallo revierte y vuelve a Motor 11, quedándose en esa situación donde queda excluido el aspecto, digamos, del lucro cesante como valor a indemnizar. Este es el valor jurisprudencial que tiene este fallo en cuanto a la responsabilidad del Estado en una materia que es plenamente lícita, porque puede modificar su ordenamiento jurídico, lo que varía son las consecuencias que puede generar. Y particularmente por el acotamiento de los conceptos indemnizables, los rubros a indemnizar, donde excluye expresamente al lucro cesante. Así que bueno, ese sería un ejemplo. Hoy por hoy en el ámbito nacional tenemos una ley de responsabilidad del Estado. Las provincias están invitadas a adherir. Esto no significa que todos los ordenamientos provinciales, a mi entender, estén en condiciones de adherir lisa y llanamente, por cuanto, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad patrimonial del Estado es amplia.
no está limitada y acotada a los supuestos que establece la Ley Nacional de Responsabilidad y de Irresponsabilidad en otros casos. Por ejemplo, no olviden que esta ley fue sancionada con posterioridad a ciertos hechos lamentables que sucedieron en materia de concesiones de servicios públicos, de accidentes, me refiero. En consecuencia, se eliminó la responsabilidad del Estado por la responsabilidad del concesionario. Si el Estado no responde, si el concesionario es responsable, responde directamente el concesionario y el Estado no. Entonces fue acotando. En algunos aspectos siguió la línea jurisprudencial de las distintas etapas de responsabilidad del Estado, que podríamos definir lo que son 5 etapas, que pasamos de la no responsabilidad absoluta hasta la responsabilidad por la actividad ilícita, y algunos supuestos donde se acotó, como en el caso de la responsabilidad solidaria con el concesionario que tenía el Estado y que ahora, de acuerdo a esta ley nacional, no sería responsable, como tampoco es responsable de las decisiones adoptadas por el Poder Judicial en tanto estas sean lícitas, o obviamente si están conforme al ordenamiento jurídico, porque los códigos procesales penales, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, existe una responsabilidad estatal por sentencia errónea. Pero sentencia errónea no es aquella solamente con la cual no compartimos el criterio seguido por el juez, sino aquella donde realmente se han falseado los hechos, se ha aplicado mal el derecho y donde se ha seguido, digamos, se ha llegado a una conclusión que es absolutamente errónea y ocasiona un perjuicio porque se ha quedado demostrado que lo evaluado o valorado por la señoría en ese contexto no era lo que realmente sucedió, y esto se descubre, se prueba que es así, o sea, no es en la mera disconformidad con el resultado de una sentencia, ¿estamos? Es decir, llegó, por ejemplo, a la conclusión que una persona es culpable y la condeno a una pena de prisión, y luego de revisiones por recuperación de documentación o de hechos o de pruebas, se descubre o se determina con el tiempo que esa persona era inocente. Entonces, ahí cabría la posibilidad de una responsabilidad por sentencia errónea que está previsto en algunos códigos procesales. Yo les digo, en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires estaba previsto. ¿Cómo compatibilizar esto con la ley nacional, y sobre todo con la ley del contencioso administrativo, que establece un principio de responsabilidad patrimonial estatal por la falta de servicio amplio? Que va más allá de la responsabilidad por los actos de función administrativa, abarca también la función judicial, o sea, de otros poderes. Con lo cual, bueno, antes de adherir, tendrían que evaluar bien los legisladores si entienden un poquito y se ponen a estudiar y a cotejar nuestro ordenamiento provincial con el nacional, en qué medida es compatible lo establecido. Algunos principios genéricos son de aplicación, y yo les dije, siguen el lineamiento de la jurisprudencia, donde estaba inscrita, por ejemplo, motorhomes. Por eso el lucro cesante tampoco se admite y es indemnizable expresamente en la ley de responsabilidad del Estado. En algunos otros supuestos se acotó más la responsabilidad del Estado, que ustedes saben que antes estaba sin regulación legal, era precisamente con criterio jurisprudencial, y algunas formas de hacer efectiva la responsabilidad rondaban en torno a la responsabilidad del funcionario público por el 1112 del Código Civil. Hoy por hoy, a nivel nacional, no es esto lo que rige. El Código Civil dice que toda la materia de responsabilidad estatal va a ser regulada por el derecho administrativo, en consecuencia surge una ley de responsabilidad administrativa. Las provincias deben adherir, para adherir deben tratar de compatibilizar el plexo de su ordenamiento jurídico, para si es compatible o no, o con qué variaciones, a mi entender, en mi opinión. Bien.
Entonces, no sé si este ejemplo pudo esclarecerte. Cambio de ordenamiento jurídico o interpretar que es una revocación de un acto regular si es que estaba concedido, autorizado y con final de obra, vemos en qué medida se genera o no un perjuicio, porque la indemnización no es porque sí, sino que cuál es la finalidad de la indemnización, dejar indemne, es decir, el principio de igualdad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, restablecer esa igualdad si es que alguien, en virtud de una nueva norma, en virtud de una nueva valoración o en virtud de un acto, se le expropia, se le quita o se le afecta un derecho de tal forma sobre un bien que le genere una situación especial que está obligado a soportar y que otros no. En consecuencia, para restablecer esa igualdad es que se habla de indemnización. Dejar indemne significa un poco, resumiendo y sintetizando, restablecer el principio sentado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Los casos concretos hay que verlos en todas sus aristas, con todas sus fechas, con todas sus presentaciones, con todos los temas. Se puede dar una opinión, o sea, yo puedo decir un criterio general y abstracto. Esto no significa que sea de aplicación válida para una situación concreta y puntual. Para eso hay que ver realmente una serie de circunstancias que hacen a la viabilidad o no de lo que se solicita, ¿sí? Bueno, haciendo esta salvedad, vamos a continuar con la limitación intermedia, que es la servidumbre administrativa. Así como la restricción de la cual hablamos anteriormente afectaba el carácter de absoluto del derecho de dominio, aquí, en la servidumbre administrativa, lo que se afecta es el carácter de exclusivo del dominio. En consecuencia, lo que produce la servidumbre administrativa, como puede ser la servidumbre de electroducto, de gasoducto, o, por ejemplo, yendo al terreno de los museos o monumentos, la ley que regula los monumentos históricos muchas veces acude para la preservación de estos a la figura de la servidumbre administrativa, a la naturaleza jurídica de la servidumbre administrativa. ¿Por qué? Porque no se produce una desposesión total como en la expropiación, pero tampoco se produce una afectación general y constante, ¿no es cierto?, para todos los que estén en esa situación. En la servidumbre se afecta el carácter exclusivo del dominio, que produce un desmembramiento en aras del interés público. Entonces, por ejemplo, los señores que tienen un campo donde debe pasar una servidumbre de electroducto, un gasoducto, donde necesariamente deben atravesar esos terrenos, sufren un desmembramiento, no son desposeídos de sus inmuebles, pero una parte, una superficie de afectación lo desmembra en aras del interés público. En consecuencia, la servidumbre al afectar y producir este tipo de desmembramiento, sí, a diferencia de la restricción, es indemnizable. Por último, el grado máximo permitido por nuestra Constitución Nacional es la expropiación. Propietas, del latín expropietas, es decir, sacar del ámbito del dominio de un particular por su afectación a la satisfacción de un interés público, de una utilidad pública, como señala el artículo 17 de la Constitución Nacional. A ese artículo tienen que referirse y tienen que tener en cuenta que por ser institutos de derecho público, cuentan con una regulación a nivel nacional y otro a nivel de la provincia, de cada provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires está regulado por la ley 5.708 y en el caso del ordenamiento nacional es la 21.499, en cuyo caso les sugiero que vayan directamente al texto de la ley
y estudien qué es lo susceptible de ser expropiado, qué se requiere previamente. Bueno, hay una palabrita que es muy significativa en el texto del artículo 17 de la Constitución Nacional, y tal vez es la razón por la cual la expropiación la veamos fuera del estudio concreto de la responsabilidad del Estado, y es el de la indemnización con carácter previo. Es decir, como se debe indemnizar previo a la disposición, es como que el Estado no incurre en responsabilidad, se adelanta a la disposición depositando el monto indemnizatorio. Lo cual no significa que no sea un supuesto de responsabilidad del Estado por actividad ilícita, por supuesto, porque la expropiación está permitida, la expropiación está regulada con los límites establecidos en la Constitución. Lo que es de naturaleza política del legislador es la conceptualización de lo que en sí constituye esa utilidad pública a satisfacer. Ahora, frente a un supuesto de utilidad pública, hay fallos donde la Corte se haya expedido y se haya manifestado dando la razón al sujeto expropiado respecto de alguna situación que lo aqueja en virtud de esa expropiación. Y sí, ya existieron fallos cuando se construyó la avenida 9 de Julio, el fallo de la señora del Hortondo contra el Estado Nacional, que era propietaria de un inmueble sobre la 9 de julio, que para ensancharla previamente, bueno, determinaron que la redundancia, determinaron que ciertas superficies eran necesarias para dicho fin. Entonces, el Hortondo instó la acción y llegó hasta la Corte. La Corte se expidió sobre la naturaleza de la utilidad pública en sí. No, porque eso es propio de otro poder. Lo que es la utilidad pública, la valoración de lo que es la utilidad pública. Pero sí, lo que la Corte hizo en esa situación es, de alguna manera, ver si era una calificación que en su implementación estaba resultando desproporcionada o arbitraria. Y por esa vía, ¿no es cierto?, de la falta de proporción entre la utilidad pública que se pretendía satisfacer y la superficie que se afectaba a ese fin, es que la Corte entró a revisar esta decisión. No la utilidad, está claro, no la utilidad pública en sí, sino los medios, la relación y la proporción razonable entre esa utilidad pública a satisfacer y la cantidad de superficie que, en este caso, el Ejecutivo había determinado como necesaria para la construcción. Entonces, si encontraba que era desproporcionada, se expidió sobre ese punto de vista, diciendo, bueno, para satisfacer esta utilidad pública no hacen falta tantos metros a expropiar, tantos metros cuadrados, sino que bastaría con que determinen una línea de aquí hasta allá. Es decir, en los detalles de la implementación, no en la declaración de utilidad pública en sí. Entonces, el artículo 17 es básico en cuanto está dando una característica que no es de carácter legal, sino de carácter constitucional respecto de la indemnización. El hecho de que sea previa. Esto ya lo dice la Constitución. Los restantes caracteres de la indemnización en expropiación, que sea íntegra, los rubros que cumple, todo eso van a surgir de la legislación nacional o de la que rija en cada provincia. Los rubros a indemnizar, los conceptos, las valoraciones, si el valor histórico panorámico sí o no, si el lucro cesante sí o no, si los daños inmediatos y directos y no los remotos. Todo eso va a surgir del texto legal. Pero hay un carácter que lo da ya la Constitución. Previo a la disposición, la indemnización.
Este es el grado último permitido por la Constitución Nacional, de limitación al dominio, con estas características, con este derecho indemnizatorio y con la ley que determine o declare la utilidad pública y la indemnización previa. Luego tendrán que ir al texto de cada ley, de la ley nacional y de la ley provincial, para ver los detalles de cada una de ellas. Si ya nos excedemos, si decidimos de alguna manera evadir la indemnización, y limitamos el dominio de tal forma que le estamos sacando sin indemnización, lo mismo podemos predicar no solamente de un inmueble. Ya vimos que el objeto de la expropiación es amplio, lo único que no integra, digamos, el concepto de lo que es objeto expropiable son los bienes y los derechos personalísimos. Ya lo dijo la Corte en el caso Bourdieu, lo dijo el honor, la fama, la dignidad, como derechos personalísimos no son expropiables. Fuera de eso podemos estar expropiando otros bienes de otra naturaleza, aunque no se trate de un dominio de un inmueble particularmente. Entonces, retomando, si salteo toda esa indemnización, cuando debo indemnizar ya entro en el terreno de lo que no está permitido en el texto constitucional, y entonces voy a hablar de confiscatoriedad. Por eso a veces también se habla de confiscatoriedad en los impuestos. Ustedes habrán oído hablar de esto y los contadores también lo pueden decir. Es decir, ¿cuándo pasa a ser confiscatorio? Cuando supera ciertas alícuotas, es decir, cuando con criterio fiscalista el Estado impone impuestos con bases imponibles que no respetan realmente la proporcionalidad y afectan en grado sumo ese impuesto, esa carga tributaria sobre la capacidad del contribuyente. Entonces puede decirse que es confiscatorio, se predica. Hay que ver si un juez determina que así lo es, porque mientras tanto el carácter ejecutorio de las decisiones va a hacer que me sigan intimando y reclamando, y tendré que plantear los recursos y llegar a la instancia judicial si yo considero que lo que se pretende cobrar realmente tiene ese carácter de confiscatoriedad, que como tal, reitero, es ilícito, no está permitido por la Constitución. Pero se tienen que dar las condiciones de desproporción que en materia tributaria se estudian más detalladamente. Si bien acá en el contencioso administrativo no tienen que olvidar que en el caso, nosotros cuando estudiamos el contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, tanto la determinación de los hechos imponibles como la ejecución en sí, en el caso de la provincia, no de los municipios que siguen en el juzgado civil, son materia contencioso administrativa. Es decir, la determinación tributaria que se puede hacer a nivel de un municipio o la determinación tributaria que se puede hacer a nivel de un organismo de recaudación en la provincia de Buenos Aires puede ser impugnada en sede administrativa, de acuerdo a los códigos o a las ordenanzas fiscales, y luego puede ser objeto de planteo por ante el contencioso administrativo, porque es materia de competencia del contencioso administrativo todas las determinaciones de los hechos imponibles, la legitimidad en definitiva de los actos que disponen esas determinaciones. Bien, estas serían a grandes rasgos las grandes limitaciones, establecidas con distintas afectaciones a caracteres del derecho de dominio. Así como les dije, uno el carácter de absoluto, el otro el carácter de exclusivo, aquí verán en la expropiación que lo que se está afectando es el carácter de perpetuo del derecho de dominio. Es decir, yo compré algo pensando que lo iba a tener toda la vida, pero bueno, surgió una ley que dijo no,
venga, este inmueble va a ser para satisfacer tal utilidad pública y indemniza. En consecuencia, afecta el carácter de perpetuo del derecho de dominio. Fuera de eso no están permitidos. Luego existen otras figuras que son de aplicación, a veces con carácter preventivo dentro del ámbito de la aplicación de las restricciones en materia de poder de policía, y otras ya con carácter sancionatorio. Por ejemplo, vayamos en materia de tránsito. En virtud del poder de policía me labran un acta, bueno, determinan que ese auto no tiene la documentación reglamentaria, que además tiene fallas técnicas, no cumple con la verificación técnica vehicular, lo secuestran. Ahí tenemos una medida que es de carácter preventivo, no implica la pérdida de titular de dominio para el interesado. O sea, preventivamente, hasta tanto se verifique ese automóvil y se traiga la documentación que corresponda, ese auto queda secuestrado. Ese secuestro va a ser confirmado o no por el juez de falta interviniente. Medida preventiva que se mantiene hasta tanto se resuelva y se traiga la documentación que se requiere para que ese automóvil circule, o la habilitación que requiere ese conductor para que pueda hacerlo. Y si no lo puede hacer él, por ejemplo, en el caso de un test de alcoholemia que dé positivo, bueno, el vehículo secuestrado se puede autorizar el levantamiento del secuestro siempre que venga una persona autorizada para conducir ese vehículo, para poder llevarlo. Pero la inhabilitación en este caso no hace el vehículo en sí, sino al titular, al conductor, que va a quedar. Se le puede cancelar su licencia de conducir o se le puede suspender por el término que fija la ley. Hay otras restricciones que ya, más que restricciones impuestas en el poder de policía, reúnen un carácter no preventivo, sino sancionatorio. Y ahí volvemos a una palabrita que han escuchado varias veces seguramente por televisión, que lo quieren imponer en relación a ciertos bienes que están, por ejemplo, en manos del Poder Judicial, o también puede ser de los tribunales de faltas. No confundir que los tribunales de faltas no son juzgados pertenecientes al Poder Judicial, son tribunales administrativos, cuyas decisiones están sujetas al contralor también del contencioso administrativo en determinadas materias, y en otros tienen que ser revisadas por el juez criminal en turno, correccional en turno, perdón. Entonces, esa situación, esa palabra a la cual me estaba refiriendo, es el decomiso. Que tanto se habló del proyecto de una ley, si es factible o no es factible. El decomiso es siempre sancionatorio. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, se secuestra mercadería que está siendo vendida en la vía pública sin ningún tipo de autorización, o cuando se secuestra mercadería en mal estado. Ese secuestro sobrevendrá la sentencia que generalmente que va a imponer una pena de multa más el decomiso de la misma. ¿Por qué? Si se trata de mercadería perecedera, no puede la administración tomarla para sí y llevarla y repartirla, por ejemplo, en los hogares de ancianos, porque si es mercadería en mal estado, obviamente el Estado no puede hacer circular algo, prohibir que el particular lo venda y luego redistribuir. Sí puede establecerse a través de una reglamentación el destino de esos bienes si no son mercaderías perecederas, por ejemplo, otro tipo de artículo que pueda ser redistribuido en distintos lugares. ¿Qué implica esto? Esta posibilidad del Estado de decomisar y de luego redistribuir o ordenar que se queme, ¿no es cierto?, como corresponde esa mercadería decomisada, o como sucede en el ámbito de
aduanero o en materia de estupefacientes, que se quema la droga, no se lo devuelve, se decomisa porque es sancionatorio y se quema, y independientemente que siga la causa penal su curso. Implica necesariamente el decomiso la pérdida de titularidad sobre ese bien o esa cosa, es decir, como sanción. El secuestro es de carácter preventivo, pero el decomiso implica siempre una sanción, por lo tanto no se devuelve. Perdió la titularidad de ese bien, de esa cosa, el infractor o que esté sujeto a una causa de otra índole por ante el Poder Judicial. Cuando se dispone el decomiso implica este alcance, que es la pérdida sin indemnización, por supuesto, porque es sanción. Para indemnizar no debe estar en una situación de infracción ni de irregularidad. En este caso, el infractor o quien está sujeto a un proceso penal frente a un hecho ilícito es factible entonces el decomiso. Y también la ley de expropiaciones a nivel nacional, la 21.499, prevé algunos supuestos que implican a veces la posibilidad de indemnización y otras veces no. Por ejemplo, la ocupación temporánea normal o anormal. ¿Qué implica esto? Como su nombre lo indica, que a veces el Estado requiere de ciertos inmuebles por un espacio, un lapso, para poder ejecutar, por ejemplo, una obra determinada y poner ahí, en ese terreno, en ese lote, las cosas, las maquinarias que son necesarias para la ejecución de esa obra. O, por razones estratégicas, frente a una situación de emergencia, requiere el uso temporal de un inmueble determinado para impedir que continúe o cese, por ejemplo, la preparación de un fuego, de una inundación. Serían situaciones anormales. En algunos casos no requiere ni siquiera de una autorización previa, hay que actuar en esa situación determinada, y no necesariamente en todos los casos se genera derecho indemnizatorio. Estas situaciones, la anómala o la normal, están previstas en la ley, reitero, de expropiaciones a nivel nacional. Bien, a grandes rasgos les hablé entonces del poder de policía, de la noción, de su amplitud o no amplitud, de su ambigüedad o no ambigüedad, necesariamente se aplica, si se aplica, con qué extensión se aplica, y en aras de sus respectivas competencias, que es un poder esencialmente local, con fundamento en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional, que es una potestad que normalmente la ejerce el Congreso o el órgano deliberativo, ¿no es cierto?, que establece la posibilidad de limitar los derechos consagrados en la Constitución. Por aplicación de este principio, de esta noción, harto ambiguo, todo lo demás, que vimos que algunos autores sostienen, en realidad estuvimos viendo una serie de situaciones prácticas donde el poder de policía se ejecuta. En consecuencia, recuerden esos supuestos. Y luego, como consecuencia de una de esas aplicaciones, específicamente en los códigos de ordenamiento urbanístico, vemos cómo se dan múltiples restricciones al derecho de dominio, que no necesariamente son indemnizables, en principio no lo son, siempre que sean generales y constantes, siempre que sean razonables, y son las establecidas en las normas urbanísticas de regulación en esta materia en el orden local. Aquellas otras situaciones que ya exceden de la mera restricción, dijimos que son la servidumbre y la expropiación, en ambos casos se afectan caracteres distintos del derecho de dominio, pero ambas son indemnizables. Recuerden, en la expropiación
el artículo 17 de la Constitución, vayan a la ley nacional y a la ley que rige en la provincia de Buenos Aires para ver los caracteres de la indemnización, sujeto expropiante, objetos, valores indemnizables o no. Bien, si no les parece mal, vamos a avanzar en otros temas, o mejor dicho, vamos a el 19, con el 17 nos queda muy poco, pero me gustaría empezar a dar una pequeña introducción respecto al procedimiento administrativo, respecto del cual ya venimos hablando, porque hemos visto el acto administrativo, hemos visto las nulidades, los vicios, hemos hablado de la competencia. Todas esas nociones están dentro de las normas de procedimiento previstas, ustedes las han visto documentadas y las han estudiado. Ahora lo que vamos a hablar es un poco los caracteres que tiene este procedimiento administrativo general. Luego hay procedimientos administrativos especiales, que también les son de aplicación estos principios. Procedimiento, recuerden que es todo aquello que se lleva a cabo por ante la sede administrativa, ¿sí? En consecuencia, es esa etapa previa que a veces necesito agotar obligatoriamente para llegar a la instancia judicial, y hay otros supuestos que me habilitan a no agotar la instancia y poder ir a el Poder Judicial. Pero ya entonces, cuando estemos por ante el Poder Judicial, no hablaremos de procedimiento, sino de proceso y de acción procesal contencioso administrativa, básicamente. Mientras que acá, en el procedimiento, nos manejamos más con los términos de recursos, reclamos, denuncias, todo aquello que se lleva a cabo por ante la sede administrativa. Este procedimiento administrativo, como regla general, por supuesto, tiene ciertos principios. Uno de ellos es casi, que yo lo repito, lo reitero año tras año y lamentablemente muchas veces no se refleja en la realidad. Bueno, ustedes como profesionales tienen que saber qué es lo que rige para saber qué es lo que pueden plantear. Las normas del procedimiento administrativo, también en su decreto reglamentario, dice que las actuaciones administrativas deben ser despachadas con celeridad, economía, sencillez, eficacia en las actuaciones. Es decir, que a través de pocos actos se logre concretar una decisión administrativa en tiempo y forma. Situaciones que a veces en la realidad lamentablemente no se dan. Por eso vimos y estudiamos en el ámbito administrativo la figura del silencio administrativo, y en el ámbito judicial veremos el amparo por mora, por ejemplo, o el pedido de pronto despacho judicial. Precisamente para darle una posibilidad al administrado frente a la inactividad de la administración. Entonces, este principio a veces no se respetan tanto los plazos, se exceden, y bueno, nos podemos encontrar con decisiones que seguirlas esperando nos ocasionan aún más perjuicio. Pero bueno, el principio existe y es celeridad, economía, sencillez. El otro principio que inviste el procedimiento administrativo es el principio de impulsión de oficio, es decir, que la administración tiene la obligación de impulsar de oficio esas actuaciones. Una vez puesto en conocimiento de la administración un hecho, por ejemplo, que es irregular, obviamente tiene que promover de oficio las investigaciones para determinar si se produjo o no, y si lo que se produjo es una irregularidad o no. Ahora, ¿cómo compatibilizamos este principio de impulsión de oficio con la caducidad del procedimiento? Que vimos que existe y realmente es compatible que esto pueda suceder. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones la administración tiene que actuar, obviamente, por impulsión de oficio, pero hay otro tipo de trámites que dependen exclusivamente también de la voluntad del administrado, como el ejemplo que pusimos con el compañero que preguntaba sobre el terreno y si quería comprar para desarrollar una actividad. Supónganse que presenta planos para su aprobación, pero
frente a esa presentación le efectúan observaciones, inspecciones y le van diciendo lo que tiene que presentar. Y el interesado no lo presenta. Y transcurren más de 6 meses, pese a las intimaciones cruzadas. Y entonces, si eso no encubre ninguna irregularidad, ninguna ilicitud, lo que se produce es la caducidad del procedimiento, en este caso, no por inactividad de la administración, sino por inactividad del administrado. Por eso que es compatible. Impulsó de oficio la administración lo que tenía que hacer, pero si el interesado, aquí está en juego exclusivamente el interés de lo que quiere realizar y desiste momentáneamente o no presenta lo que tiene que presentar, y ese desistimiento no está encubriendo ninguna irregularidad que deba ser motivo de investigación, la administración puede mandar ese expediente al archivo, decretando la caducidad y notificando esta caducidad que se exterioriza a través de un acto administrativo al interesado en su domicilio o en el domicilio electrónico que haya constituido. En consecuencia, la impulsión de oficio es compatible con esta otra posibilidad de la caducidad del procedimiento. Otro de los principios o caracteres que inviste al procedimiento administrativo es el informalismo en favor del administrado. Pero ojo, informalismo en favor del administrado, no de la administración. Recuerden que uno de los requisitos, vimos, que estaba en un artículo por separado, en el artículo 8º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, era la forma. Y es que la forma resulta un requisito de actuación para la administración. La administración no puede dar la denominación que quiere a lo que quiere, de la forma que quiere y equivocarse. Es el informalismo, es decir, la posibilidad de que el administrado se equivoque, le dé una denominación errónea a un recurso o interponga un recurso ante un órgano que no es el competente, hace que la administración deba encauzar ese procedimiento. Y entonces, Profe, sí, esto, digamos, es porque, la verdad que no lo sé, por eso, digamos, estoy preguntando, ¿es porque no requiere el administrado para actuar en el procedimiento administrativo asistencia letrada? sí, sí, Digamos, básicamente a eso iba. En algunos casos la legislación nacional notifica si es necesario la presentación con un patrocinio letrado para la interposición de algún recurso, en algunos supuestos, pero por regla general, en sede administrativa, el interesado, por su derecho constitucional que tiene de peticionar a las autoridades, puede presentarse sin ningún tipo de patrocinio letrado. No es causal de rechazo, como sí lo sería, por ejemplo, en un proceso civil y comercial, donde el patrocinio letrado es obligatorio en la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, si no está patrocinado por un profesional, va a ser rechazada la presentación. Esto no sucede en la administración, no, porque es informalismo en favor del administrado. Puede presentarse por sí solo y en consecuencia incurrir en determinados defectos. Denominar erróneamente, dice apelo, cuando en realidad no es recurso de apelación, sino recurso de reconsideración o recurso jerárquico o el que fuese. Que corresponde en esa situación, o va y lo dirige al secretario cuando en realidad formalmente lo debió dirigir a la máxima autoridad, que puede ser el intendente, o lo presenta en un lugar que no es donde debió presentarlo, erróneamente. Bueno, la obligación de la administración en virtud de este principio es encauzarlo. Y si la presentación cuenta con fundamento, lo debe tratar. Y encauzarle significa, si es un recurso, darle la denominación que corresponde y el tratamiento que corresponde por ante el órgano competente que lo tiene que resolver. No lo debe rechazar in limine por el solo hecho de esa equivocación o error. Rige este principio en función de este fundamento al cual vos apuntás y que yo iba a hablar con posterioridad. Bueno, ahora ya lo materializamos. No es necesario, el patrocinio letrado no es obligatorio. Entonces, como puede incurrir en errores, esto no significa que no tenga derecho a poder plantear. Otro de los principios o caracteres es, aquí se asemeja
más el procedimiento administrativo a un procedimiento penal, que a un proceso civil y comercial. ¿Por qué? Porque es un procedimiento inquisitivo donde debe buscarse la verdad material por encima de la verdad formal. Un juez civil y comercial que juzga, saca una sentencia en función de los antecedentes alegados y probados, lo que está en el expediente. Lo que no está en el expediente no está en el mundo del juez para resolver. Pero en materia penal y en el ámbito del procedimiento administrativo rige el principio de la verdad, la búsqueda de la verdad material. Entonces, más allá de lo planteado, alegado, probado por el interesado, la irregularidad denunciada, la obligación de la administración es buscar esa verdad material. Y si para ello necesita una ampliación del periodo de prueba, los ordenamientos jurídicos le van a otorgar un plazo ampliatorio para el planteo de las pruebas que ampliatorias que considere conducentes al cumplimiento de este objetivo, que es la búsqueda de la verdad material. Un principio que no debe estar ajeno tampoco en ningún procedimiento, pero en este tampoco, fundamentalmente, es el principio de la buena fe, tanto para la administración como para el administrado. Está íncito, como en todo procedimiento, el ajuste a la buena fe en lo que se dice, en lo que se plantea, en los fundamentos que se da. El respeto al debido proceso adjetivo es otra de sus características, obviamente. Por ejemplo, cuando vayamos a un procedimiento especial, como puede ser el procedimiento sumarial, van a ver más claramente ese sujeto al cual se le notifica una providencia de imputación tiene actos de defensa, de derecho a ser oído, de derecho a producir, a que se produzca y provea la prueba ofrecida por él, a alegar sobre el mérito de esa prueba y obtener una decisión razonable en función de lo alegado y probado, y la sanción, en este caso, si es un procedimiento sumarial, que guarde correspondencia o proporción con el hecho tipificado. En consecuencia, todos estos serían principios. Por ahí algunos me preguntan, ¿son caracteres? ¿Son requisitos? Son los principios generales del procedimiento administrativo. El deber ser del procedimiento administrativo, aquello a lo cual debe propender el procedimiento administrativo, más allá si en la práctica, en la realidad, a veces aparece como no cumplido. Y bueno, y ahí entra el mecanismo que ustedes como eventuales profesionales del derecho tienen que conocer o saber como herramienta, como mecanismo básico, que es la posibilidad de la impugnación por las distintas vías que en sede administrativa se da, para que aquello que no se está dando correctamente en el procedimiento administrativo para obtener una decisión legítima y no desviada, ni viciada, obviamente, esté lo más próximo posible a ese deber ser y no a lo que no debe ser. Para eso tenemos estos mecanismos y estos medios de impugnación que vamos a ver la clase próxima. Ya directamente entraremos en el tema de los recursos, los reclamos y las denuncias, que tienen que ver también con la aptitud y el estatus de legitimidad que revisten los peticionantes en distintas situaciones o instancias dentro del procedimiento administrativo. Así que bueno, por hoy ya hemos llegado, ¿no es cierto? Puntualmente entrego el programa de televisión, yo también en tiempo y hora, ya que la ley de radiodifusión es poder de policía y establece también tandas publicitarias, y esa aplicación, en la vida diaria nosotros, ustedes iban a suponer que había una noción de derecho administrativo cuando se iban a mirar una película. No lo pensaron. Y bueno, y esa aplicación del poder de policía, y esa es una noción que se estudia acá. Por eso, ya desde el comienzo les decía, no lo vean a esto
no vean esta materia como algo abstracto, porque nuestra vida cotidiana está impregnada de actos y decisiones que provienen de la administración. A veces no nos damos cuenta, a veces sí, lo sentimos, ¿no? Vamos a hacer un trámite, nos pasa algo, nos damos cuenta, uy, pero sí, aunque no nos pase nada en particular, hay muchas situaciones que están reguladas y esas regulaciones pertenecen al ámbito del derecho administrativo. Profe, Sí, yo, dos preguntas, una que tiene que ver con este tema y otra que me quedó. Digamos, justamente, ¿por qué vemos dentro del derecho administrativo el poder de policía si es ejercicio de la competencia o del componente material del poder legislativo, en principio, ¿no? O sea, se regula o se restringe, los que regulan o restringen los derechos constitucionales son el Congreso o la legislatura provincial o el Consejo Deliberante, ¿no? normalmente es una potestad legislativa, pero esas, no te olvides, que esas, volvemos al artículo 28, esa jerarquía normativa, que dice que la reglamentación no debe ir más allá de la ley, ni debe desnaturalizar el espíritu de la ley. Pero si está en el marco de la ley, por ejemplo, un reglamento delegado, de acuerdo a determinadas circunstancias, o el reglamento de ejecución, pueden establecer estas reglamentaciones o límites, o los órganos deliberativos locales, dejar en manos del Departamento Ejecutivo o dictar sus propias normas que tienen carácter reglamentario, que son las ordenanzas, y entonces están vinculados a ese tema. Esa potestad legislativa o vía reglamento, según qué estemos afectando. ¿Qué es lo que estamos afectando a través de esa limitación? Pero generalmente entre la Constitución y el reglamento existe una ley. Ya vimos que solamente existe un caso de reglamento donde su emisión es a consecuencia directa a la Constitución, como es el reglamento autónomo. Los restantes requieren de una ley previa. Y bueno, las limitaciones y las razones que conllevan a la posibilidad de un DNU están claras en el artículo 99, inciso tercero. Habrá que ver si se dan las circunstancias que la Constitución señala que se deben respetar para llevar a cabo realmente en esas situaciones de emergencia, emergency, es decir, lo que no supone necesariamente la situación que el Congreso esté en receso, sino que lo que habilita a la emisión de esos decretos es que no se pueda llevar a cabo, abordar una determinada situación a través de la vía del procedimiento normal de sanción de una ley, que es distinto. Entonces, actuar con ajuste a lo que dice la Constitución en el ámbito reglamentario es fundamental. Si decimos que es un DNU y en realidad debió ser materia legislativa, es otra cosa. Es como esa zona de grises, si estuvo autorizado hasta el 5º piso y se construyó 7, bueno, hay que ver cómo y por qué se llegó. ¿Está reglamentado, está regulado? ¿Lo puede hacer? Sí. En estas circunstancias, bajo estos requisitos. No se cumplió eso, no es la materia en la cual puede emitir ese tipo de reglamentación, como los partidos políticos, en materia tributaria, en materia penal, que sí requieren, porque no hay delito, no hay pena, no hay castigo sin ley. Ese es un principio básico, como tampoco se puede crear un tributo por una reglamentación. El tributo debe surgir de una ley, por eso quedaron excluidos de la posibilidad de un decreto de necesidad y urgencia. Ahora, a veces, por el 76, existen supuestos de delegación por tiempo determinado, donde el Congreso habilita a determinadas circunstancias, pero, ojo, también hay un límite en esta delegación que está establecido en una ley. ¿Qué materias ciertas de emergencia y de administración son las que pueden ser objeto de este tipo de reglamento?
no todas. Porque si yo vía reglamento delegado lo que hago es desnaturalizar el sentido, siempre en el terreno del deber ser y de lo teórico, ¿no? En la práctica a veces se transgreden esos límites, y bueno, para eso habrá que plantear que es inconstitucional o no, según se dé. Si realmente a través de una delegación de facultades el Congreso se está sacando atribuciones que son las básicas, las privativas de ese poder para poder ejercitar el contralor de otros, supongo decir, que delegue toda la posibilidad del control preventivo que se ejerce a través del presupuesto, la aprobación del presupuesto, porque la elaboración y la presentación puede hacerlo el Ejecutivo, la hace el Ejecutivo y la eleva al Congreso, pero la aprobación en sí de la materia presupuestaria es materia del Congreso, porque es una herramienta de control fundamental, porque ahí yo recorto a través del Congreso, donde tiene representación toda la población, es decir, tengo que controlar y ver si la finalidad, la partida corresponde, si es razonable lo que se está proyectando, que es en definitiva la ley de leyes. Entonces, si es la ley de leyes, se me puede ocurrir a mí que voy a delegar la aprobación del presupuesto como atribución que tengo del Congreso en el Ejecutivo, pierde la razón de ser la división, los frenos y contrapesos de la Constitución. Entonces son ciertas materias de emergencia y ciertas materias de administración. Algunos ejemplos eran los de posta, correos, algunas de esas materias, pero nunca aquellas que son privativas de un poder para controlar al otro, porque si no, delego lo que debo conservar para poder preservar ese esquema y esa forma de gobierno. ¿Y la otra? Sí, una que, si bien... La que te quedó. Sí, el doctor Pesia, digamos, lo explicó bien, pero yo no lo terminé de entender, que es de la primera parte. Nosotros decíamos que el Estado Nacional, o sea, la administración, no tiene personalidad jurídica propia, se ejerce a través del Estado Nacional, o de los entes descentralizados que tienen su personalidad jurídica propia. Y como tales pueden ser susceptibles de ser parte en un proceso judicial. Ahora, ¿qué pasa con los otros poderes del Estado que no son, digamos, el poder ejecutivo? Por ejemplo, se me ocurrió el caso del poder legislativo, del poder judicial. Cuando surge un conflicto, echan a un empleado injustamente del poder legislativo. Es el Congreso, digamos. ¿Tiene personalidad jurídica y puede ser demandado en un proceso? Cualquiera de los poderes están dentro de la estructura de lo que es el Estado. Claro. Estado provincia, el Estado municipal no tiene poderes, tiene departamentos. Por lo tanto, esa representación como sujeto, como personalidad, le está atribuida siempre al Estado, en un ámbito o en otro. El poder en sí no tiene personalidad jurídica. Sí puede emitir sus propias normativas en ejercicio de función administrativa en relación, por ejemplo, a sus empleados. Las acordadas en el Poder Judicial, que son revisables, por supuesto, como cualquier decisión administrativa. O también la función administrativa del Poder Legislativo. Pero en realidad son tres poderes del Estado, la personalidad es del Estado. Si son los tres poderes de una provincia, del Estado provincial; si son los tres poderes en un ámbito nacional, es el Estado nacional. Claro. Entonces, claro, sería el demandador, por ejemplo, de Estado Nacional, en ese caso. Sí, Ahí entiendo. eso tal vez lo vayas a entender un poco mejor cuando veas la responsabilidad del Estado que dijimos. La nueva ley en el ámbito nacional, por ejemplo, se hace eco de esto y dice de los actos a nivel judicial no son responsables en la medida en que sean lícitos. Quiere decir que cuando se habla de Estado, responsabilidad estatal, se está refiriendo a los distintos poderes también, a las actividades de los distintos poderes, ya sea diciendo acá no responde el Estado, o sea diciendo acá se puede demandar. Del Estado, hablamos de responsabilidad estatal. Sin embargo, incluimos también la función del Poder Judicial para decir no acá, si es lícita, no es justiciable.
no es revisable una sentencia judicial en sí misma como objeto de, digamos, de reparación o de indemnización, si es lícita. Más allá de si ha sido recurrida o no, si se ha llegado a la conclusión que esa sentencia nos guste o nos disguste, la diferencia con lo que es una sentencia errónea, donde sí el Estado podría incurrir en un tipo de responsabilidad en el ámbito de la provincia, porque está reconociendo que emitió una decisión que perjudicó a alguien en particular sobre sustentos fácticos y jurídicos erróneos, que no se daban, que se verificaron después, que no se daban, fueron revisados y se llegó a la conclusión que esa persona era inocente y no culpable. Entonces existe un perjuicio particular. Sentencia errónea. Ahora, los jueces al emitir sentencia, si no me gusta o considero que me causa agravio, podré recurrir, pero si la sentencia tiene un fundamento jurídico y es lícita conforme al ordenamiento jurídico más allá de lo opinable, no por eso va a generar indemnización. El derecho a plantear la revisión de la actuación judicial, o también en el caso de la responsabilidad del Estado, en el caso de las leyes, que difiere en las provincias. En algunas provincias sus constituciones prevén que cuando una ley tiene varias tachas de inconstitucionalidad, y prevén expresamente cuántas, puede ser objeto de reparación e indemnización la acción que se ejerza sobre en función de esa ley, recurriendo a esa ley. O sea, la responsabilidad es de los tres poderes, pero es del Estado a través de sus tres poderes. Estamos en la responsabilidad del Estado a través de las funciones de los tres poderes. Clarísimo, profe. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, chicos, nos vemos la semana próxima. Sí, gracias, doctora. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, chicos.